no es tan reciente como esta, pero es la de Vinicius, que además se están estableciendo diferentes teorías acerca de qué quiere decir Vinicius y de dónde viene la relación, porque Benzema ha felicitado a Mbappé, pero son compañeros de selección, es algo que está dentro de la lógica, pero es esta imagen que ha publicado en Instagram Vinicius. Feliz cumple, felicidades crack, menciona a Kylian Mbappé y pone 3 iconos. 2 ojitos, como observando. Ojo. Un bailoteo. Que empieza el baile. Frío. Muy buena teoría. Y alguien helado. Y os vais a quedar helados. La teoría de... A ver, repítela, Miguel. Ojo, que empieza el baile y os vais a quedar helados. El baile de los dos. El baile en general. El baile de movimientos, que va a haber... Bueno, movimientos. Estaría bien, Sandra, que la gente nos enviase Sí, cuál es su teoría acerca de estos... Top. ¿No? La de Miguel me parece que es una interpretación maravillosa, pero sí que no la manden. No la manden la interpretación de esos 3 emoticonos. ¿Vosotros qué? Puede ser, ojo, aquí el único que baila soy yo y tú te vas a quedar helado. Bueno, también. Sí, hay muchas teorías, ¿no? Lo que está claro es que Vinicius, viendo esto, y yo lo que no sé es de dónde viene la amistad entre ellos, porque también Mbappé publicó una foto parecida en el cumpleaños de Vinicius. 2019, un Balón de Oro. Sí, en la gala de un Balón de Oro. En la gala de un Balón de Oro hicieron muy buenas migas. Y de hecho, yo creo que viene de ahí el primer contacto, o por ahí. Y en Ibiza coinciden también. Por eso te digo. Ya está, José. Mbappé, además. La Ibiza une mucho, ¿eh? No le Lo digo des en más serio. vueltas. El rollo viene del baile de Ibiza. Lo que está claro... Sí. No, Iñaki, de verdad. que te estoy hablando muy en te lo serio, aseguro, José. te En lo Ibiza aseguro. se hacen grandes amistades y que esto se lo han Vinicius- debido de que pasar Vini- muy bien. Vinicius ha celebrado cumpleaños en Ibiza y yo sé, Bueno, sí, es que hay eso. buena relación. Que sí, que hay buena relación. Qué buen rollo. Lo que está Bueno, claro es que con estas cosas Vinicius demuestra que tiene muchas ganas de que Mbappé llegue al Real Madrid. Al final le está abriendo las puertas. Yo creo que hemos hablado mucho de dónde iba a jugar Mbappé, si podría llegar a sustituir la posición de Vinicius. Bueno, pues en ese momento Vinicius dice, no, a mí ponme al lado de este, que me voy a hinchar. Bueno, que nos vamos a hinchar. Y que se hace mejor. Es que Vinicius con Mbappé va a ser mucho mejor. Y entre los dos van a sumar más. Es que es normal que una plantilla... Lo mismo que una plantilla no quiere que se vaya, el Madrid quiere que venga, porque evidentemente van a dar un salto de calidad. Y además, yo soy de las que opina que Mbappé en la Liga Española se va a hacer fuerte desde el minuto 1, no como otros casos que hemos tenido. Entonces, a mí me parece que Vinicius está esperando, vamos, que si por él fuera, que estuviera aquí el 1 de enero. ¿Qué lo dices? Por Hazard, ¿no? Que no se hizo fuerte desde el minuto 1. Bueno, es que para mí, bueno, te puedo dar otros nombres. O sea, yo, por ejemplo, a Bale, como dije ya en verano, lo daba por perdido y de hecho no me he equivocado. Y Hazard, pues tampoco ha estado bien. No sé por qué, los jugadores que vienen de la Premier tal, bueno, Hazard y tal, no se les ha dado bien. Pero yo, sin embargo, en Mbappé... Habéis no se le ha dado bien el último tramo en el Real Madrid, pero Tiene ha razón. ganado 4 Champions. Tiene razón. Pero Bale podía haber dado mucho más, Paco. no Pero tiene razón. Pero incluso ganando, Paco, las 4 Champions, que eso es innegable, es innegable, Bale si hubiera sido... Más comprometido. Con la salida de Cristiano se esperaba que Bale cogiera un poco las riendas del equipo, si es cierto que en ese último tramo, pero también estoy con Paco, creo que en el tramo primero dio un rendimiento excepcional. Yo creo que está más que amortizado Bale. Además le ha Yo creo que costado... lo que esta imagen me transmite también es cierta admiración hacia un futbolista que sabe que puede dominar el mundo y que mejor que tenerlo a tu lado que tenerlo en un equipo rival. Yo creo que Vinicius es un guiño entre cracks, ¿no? De decir, nosotros vamos a dominar, yo creo que la próxima década del mundo del fútbol, mejor tenerte cerca y hacer este guiño. No tiene por qué hacerlo, porque al final es un rival al que se va a enfrentar en Champions. O sea, pero Alves si también lo ha paramos hecho. Alves le ha dedicado un post y Mbappé le ha contestado. Quiero decir que... Y es un rival, ¿no? Ya, Karma, pero al final del que se habla el futuro es... Y se ha hablado mucho de qué papel iba a jugar Vinicius en la llegada de Mbappé, y llamar la atención que al final tengan esta amistad y que Vinicius esté como deseoso. Eso está muy claro, pero... También lo hace con una seguridad de haber escuchado a tu entrenador diciendo que venga quien venga va a jugar a la izquierda Vinicius, que eso lo ha dicho, no solo con Hazard, que ya se lo comió, sino con el que viniese. O sea, pero se lo ha ganado, claramente Robert. Ancelotti, por eso que Que se lo ha ganado, sí. indiscutible. Y Ancelotti lo dijo claro, da igual quien venga, que el que va a jugar a la izquierda es Vinicius. Eso también le da una confianza de decir, si viene Mbappé, como decía Carmen, voy a ser mejor jugador, porque cuanto mejor me rodee, mejor jugador voy a ser, y encima voy a respetar mi estatus, mi posición en la banda, y nos va a mejorar el ataque, la llegada de Sí, además, pero van a aprender a jugar. Vinicius va a venir Mbappé, va a aprender a jugar del lado derecho.
si está condenado a eso también, ¿sabes? ¿Quién, Vinicius? Sí, no tiene por qué. ¿Va a acabar jugando Vinicius? No, pero va a haber mucho intercambio, hacerme caso. Sí, Va a haber ya lo mucho hay. intercambio entre los tres de arriba. Benzema jugará más por el centro, pero entre Vinicius y Mbappé van a estar cambiando Paco, de ya lo lado. hay. Mira el derbi. Vinicius se encuentra con un portento físico como Marcos Llorente, que no le gana ni una en carrera, ni le encara y no se va de él, y es decisivo en el partido con los 2 goles, cambiándose de banda y apareciendo al espacio. O sea que Vinicius ya tiene esa inteligencia pero para te digo jugar por que diferentes zonas. movilidad. Pero su posición Eso se natural llama es la izquierda. Movilidad. Empezó en la izquierda y terminó delantero centro. Movilidad. Y en el fútbol moderno, más que nunca, en la actualidad. Velocidad y movilidad. Fundamentales para un buen delantero.